¿Ha nacido usted de nuevo? Por J.C. Riley. Jesucristo dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Esta es una de las cuestiones más importantes en la vida de todo ser humano. No es suficiente responder: soy miembro de una iglesia, supongo que soy cristiano. Miles de cristianos nominales no muestran señal alguna de haber nacido de nuevo, las cuales se mencionan en las Sagradas Escrituras, principalmente en la primera epístola de Juan. El cristiano no practica el pecado. En primer lugar, el apóstol Juan escribe: todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 5:18. Aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, habitualmente no comete pecado, no exhibe una inclinación total hacia el pecado. Probablemente hubo algún tiempo en que dicha persona no se detenía a pensar si sus acciones eran pecaminosas o no, y no siempre sentía aflicción tras hacer el mal. No había una lucha entre él y el pecado. Ambos eran amigos. Pero un verdadero cristiano odia el pecado, huye de él, lucha en su contra, lo considera su mayor calamidad, resiste a la carga de su presencia, sufre cuando cae bajo su influencia y anhela librarse completamente de él. El pecado ya no le place, se ha convertido en algo horrible y que odia. Sin embargo, no puede eliminar su presencia dentro de él. Si dijese que en él no hay pecado, estaría mintiendo, según Primera de Juan 1:8. Pero sí puede decir que odia el pecado y que el mayor deseo de su alma es no cometer pecado en absoluto. No puede evitar tener malos pensamientos, omisiones y defectos tanto en sus palabras como en sus acciones. Él sabe que en muchas cosas ofendemos, según Santiago 3:2. Pero puede decir con certeza delante de Dios que estas cosas le ocasionan dolor y pena y que su ser no se complace en ellas. ¿Qué diría el apóstol de usted? ¿Ha nacido usted de nuevo? El verdadero cristiano que ha nacido de nuevo cree en Cristo. En segundo lugar, Juan escribió: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera Juan 5:1. Un hombre que ha nacido de nuevo, que ha sido convertido, cree que Jesucristo es el único Salvador que puede perdonar su alma, que Él es la persona divina designada por Dios Padre para dicho propósito, y que fuera de Él no hay salvación alguna. En sí mismo no se encuentra valor alguno, pero tiene confianza plena en Cristo, en que todos sus pecados le han sido perdonados. Puesto que ha aceptado la obra completa de muerte de Cristo en la cruz, él cree que es considerado justo delante de Dios y puede esperar la muerte y el juicio final sin miedo. Podrá tener temores y dudas, inclusive decir que a veces siente como si no tuviera fe en absoluto. Pero pregúntele si está dispuesto a confiar en cualquier cosa o persona en vez de Cristo, y verá lo que le responderá. Pregúntele si depositaría su esperanza de vida eterna en su propia bondad, sus propias obras, sus oraciones, su guía espiritual o su iglesia, y escuche su respuesta. ¿Qué diría el apóstol de usted? ¿Ha nacido usted de nuevo? En tercer lugar, el verdaderamente nacido de nuevo hace justicia. Juan escribió: todo el que hace justicia es nacido de él. Primera Juan 2:29. El hombre que ha nacido de nuevo
o se ha regenerado es un hombre santo. Él busca vivir acorde a la voluntad de Dios, hacer las cosas que agradan a Dios y evitar aquellas que Dios aborrece. Él desea mirar continuamente a Cristo como ejemplo a seguir y como su Salvador, y demostrar ser su amigo guardando sus mandamientos. Él sabe que no es perfecto, es consciente de su corrupción inherente, percibe un principio de maldad dentro de sí mismo que lucha constantemente por separarle de la gracia de Dios, pero él no lo consiente, aunque no puede prevenir su presencia. Aunque a veces puede sentirse tan despreciable al punto de cuestionarse si en verdad es cristiano o no, aún así será capaz de decir como John Newton: no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en otro mundo, pero aún así no soy lo que fui alguna vez, y por gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué diría el apóstol de usted? ¿Ha nacido usted de nuevo? Quien ha nacido de nuevo, ama a otros cristianos. En cuarto lugar, Juan escribió: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Primera Juan 3:14. Un hombre que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por todos los discípulos verdaderos de Cristo. Ama a todos los seres humanos con gran amor general, pero tiene un amor especial por quienes comparten su fe en Cristo. Al igual que su Señor y Salvador, Él ama a los peores pecadores y se aflige por ellos. Pero Él siente un amor peculiar por aquellos que son creyentes. Nunca se siente tanto en casa como cuando se encuentra en su compañía. Él los considera a todos como miembros de la misma familia. Son sus compañeros de batalla, luchando contra el mismo enemigo. Son sus compañeros de viaje, marchando a lo largo del mismo camino. Él los comprende y ellos lo comprenden a Él. Podrían ser muy diferentes a Él en muchos sentidos, en rango, en riqueza, pero eso no importa. Ellos son hijos e hijas de su Padre y Él no puede evitar amarlos. ¿Qué diría el apóstol de usted? ¿Ha nacido usted de nuevo? Quien ha nacido de nuevo vence al mundo. En quinto lugar, Juan describió: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera Juan 5:4. Un hombre que ha nacido de nuevo es cuidadoso de su propia alma. No solo intenta evitar el pecado, sino también todo aquello que pueda conducirle a él. Es cuidadoso respecto a quienes le acompañan. Él sabe que la comunicación perversa corrompe el corazón y que la maldad atrae más que la bondad. Así como la enfermedad es más contagiosa que la salud. Es cuidadoso sobre el empleo de su tiempo. Su principal deseo es usarlo en forma provechosa. Él desea vivir como un soldado en país enemigo, portando su armadura en forma continua y siempre preparado para las tentaciones. Es diligente, siendo un hombre de oración, valiente y humilde. ¿Qué diría el apóstol de usted? ¿Ha nacido usted de nuevo? La prueba. Estas son las 5 características principales de un cristiano que ha nacido de nuevo. La notoriedad de las mismas es muy variable entre diferentes personas. En algunas apenas son perceptibles, en otras son muy marcadas, inequívocas, de tal manera que todos pueden percatarse de ellas. Algunas de estas características sobresalen más que otras en diferentes individuos. Es raro que sean igualmente evidentes en cualquier persona. Pero aún después de tomar en cuenta posibles diferencias, tenemos aquí 5 aspectos que marcan a un sujeto que ha nacido de Dios.
¿Cómo debemos reaccionar ante estas cuestiones? Lógicamente, solo podemos concluir una cosa. Solo aquellos que han nacido de nuevo muestran estas 5 características, y quienes no las tienen no han nacido de nuevo. Esta es la conclusión a la cual el apóstol Juan nos quiere hacer llegar. ¿Posee usted estas características? ¿Ha nacido usted de nuevo?